Bueno, gracias a todos y voy a continuar quizás un poquito en resumen de la parte anterior que ni me veía ni se veía la presentación. Decir que quizás la odontología, esa parte de la odontología integrativa, la odontología convencional, requiere que trabajemos sobre el sistema para devolverle una homeostasis, ¿no? Al paciente, ayudando a ese paciente a que logre tener su homeostasis. Tendríamos que desintoxicar de los materiales que tenga presente el paciente y que estén causándole un problema, porque como bien dijo Judith, pues hay pacientes que tienen unos implantes en la boca, funcionan perfectamente, están en un perfecto equilibrio y lo que tenemos es que ayudarlos quizás con terapia neural, haciendo sesiones de terapia neural con cierta frecuencia e ir controlando la evolución del paciente, ¿no? De su sistema en general, no solo de si los implantes siguen integrados o no, ¿vale? Reemplazarlo por materiales biocompatibles, intentar no colocar tóxicos a nivel local, metales, trabajar con sistemas que reduzcan la liberación de monómeros y disruptores endocrinos, ¿vale? Reemplazarlo por materiales biocompatibles, lograr crear hábitos saludables en nuestros pacientes para fortalecer el sistema. Dicho esto, pues, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar la odontología convencional a la odontología integrativa? Ya sabemos que el cuadro de reflexología nos explica la relación que hay entre los dientes y órganos del cuerpo. Sabemos que la medicina tradicional china nos explica el paso de los meridianos alrededor del cuerpo y que muchos de esos meridianos están conectados con los dientes. Y que todo lo que pongamos, en resumen, todo lo que pongamos en la boca de ese paciente va a afectar el todo a través de esos meridianos que los comunican o a través de la vía tóxico-inmunológica que desatemos en ese paciente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar los avances de la odontología convencional y ponerlos al servicio de nuestros pacientes. Por tanto, esa parte que comentaba Judith de mantenernos educados, de mantenernos actualizados, de estudiar es muy importante. Cada día, pues, la industria crea nuevos materiales. Una de las cosas que ya tienen unos años usándose, pero que hemos esperado una evolución conveniente, son los materiales bioactivos. Hay muchísima publicación científica sobre los beneficios de estos materiales. ¿Qué tenemos que evitar como odontólogos integrativos? Bueno, tendremos que evitar el hecho de llegar a tratamientos endodónticos a desvitalizar dientes. Si un diente está sano y tenemos que remover una amalgama que esté muy profunda, o una caries muy grande, pues intentar evitar. Anteriormente, pues removíamos amalgama, pacientes con sensibilidades posoperatorias tremendas, o pacientes con transparencias pulpares que al obturar generaban esa sensibilidad, o microexposiciones pulpares que nos llevaban a, vamos a hacer una endodoncia. Los materiales bioactivos nos permiten a nosotros crear, regenerar ese tejido. Estos materiales lo que hacen es crear puentes dentinarios verdaderos. ¿Y qué hemos visto a lo largo del tiempo? Bueno, que si yo tengo, como en este caso, un premolar que tiene una transparencia pulpar, que hay un punto inclusive que ya vemos que estamos entrando, o incluso si hay una pequeña microexposición pulpar, yo puedo colocar este material. Esperar el tiempo de fraguado, porque eso es muy importante, los materiales no son milagrosos si no se aplican las indicaciones correctas del fabricante, y poder regenerar. ¿Qué pasa a nivel dentinario? A nivel dentinario, estos materiales que tienen calcio, generalmente son silicatos tricálcicos, generan calcio. El calcio estimula todo ese túbulo dentinario y hay una neoformación de dentina. Microscópicamente se ha visto que se forma una dentina y esta dentina que se forma pues aísla lo que es el órgano pulpar del resto de la cavidad, ¿vale? Además se genera un pH alcalino que favorece todo esto. Entonces,
Entonces, ¿qué estamos evitando con estos materiales bioactivos? Una endodoncia. Le estamos dando una oportunidad a ese diente de sanar, con lo cual ese diente seguirá comunicado a través de los meridianos con el resto del cuerpo. Sumamente importante. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos nosotros hacer grabados. A ver, que esto no quiere avanzar. Ahora, un grabado selectivo de esmalte. Utilizar adhesivos universales o adhesivos autograbantes. Volvemos al punto del recambio de amalgama, que ha creado tradicionalmente temor en los pacientes porque se va de boca en boca, o incluso porque los mismos odontólogos les hemos dicho tradicionalmente al paciente, remover una amalgama es complicado. Esto, mira, es que da mucha sensibilidad, o el paciente, no, es que tengo miedo porque si he leído o me han dicho que si me quita la amalgama me va a dar sensibilidad, voy a tener dolor y puedo tener endodoncias y yo no quiero endodoncias y implica perder la pieza. Claro, si esto ocurría antes, perfecto, hace mucho tiempo, pero ahora con los recursos que tenemos disponibles no tiene por qué ocurrir. De hecho, tenemos una casuística en nuestra clínica bastante alta. Nos dedicamos a remover elementos tóxicos, a remover amalgamas, y el nivel de sensibilidad postoperatoria es bajísimo, bajísimo, casi nulo, incluso en estos casos de pequeñas transparencias pulpares o pequeñas exposiciones pulpares utilizando elementos bioactivos. Y utilizando un grabado selectivo de esmalte, lo que logramos es desmineralizar el esmalte para crear una microretención, ¿vale? Y a través de un adhesivo universal o un adhesivo autogravante, poder lograr una modificación de ese barrillo dentinario, tener una buena retención del adhesivo, que el adhesivo penetre en esa zona y nos dé una buena unión del composite sin generar una sensibilidad postoperatoria. Una de las ventajas de los adhesivos universales y los adhesivos autogravantes es justamente esa, la baja sensibilidad postoperatoria. Entonces, si yo quiero preservar como odontólogo integrativo lo más posible en boca del paciente es la vitalidad pulpar para tenerlo conectado con el sistema, pues lo que hago es un grabado selectivo de ese esmalte o utilizo un adhesivo autogravante en todo, ¿vale? El grabado selectivo de esmalte no nos perjudica absolutamente, y el hacer el uso de un adhesivo universal o un adhesivo autogravante pues modifica este barrillo dentinario. Tenemos buenos y altos valores de adhesión que son importantes porque normalmente las reconstrucciones que hacemos son muy grandes y necesitamos una buena adhesión, ¿vale? Y eso lo podemos tener. Vale, pues muy bien, continúo. Entonces, bueno, básicamente es valernos de estos recursos para lograr mantener la vitalidad pulpar, ¿vale? Además de eso, tenemos la opción, pues, de usar composites y adhesivos libres de bifenol. En la parte anterior, pues, comenté un poquito el efecto que tienen los disruptores endocrinos y si el bifenol A es el disruptor endocrino por excelencia que tenemos los dentistas en el cajón, ¿vale? Intentemos hacer una odontología integrativa sana y saludable y usar productos libres de bifenol A. Hay mucha controversia en cuanto al uso del bisfenol A. El bifenol A es un disruptor endocrino y lo sabemos todos, los biberones de los niños y las tacitas de los niños, pues por ley tienen que estar libres de bifenol A. Entonces, ¿cómo somos capaces los odontólogos de ponerlo en la boca del paciente? Pero el bisfenol A lo han asociado mucho a una matriz bis-GMA, ¿no? Entonces, ves elementos publicitarios de no matriz BISMA. La matriz BISMA, ¿qué pasa con la matriz BISMA? Los composites pueden tener matriz BISMA y no liberar bisfenol A. Si la matriz es puramente BISMA, que es un enlace tipo éster, es un enlace fuerte, potente, que no se va a romper. Pero si a ese composite les agregan TETMA, EGMA o bis-DMA,
para que el composite sea más manejable, para que tenga mejor color, para que sea más bonito. Ocurre una hidrólisis de esa matriz y es allí donde tenemos el problema de liberación de bisfenol A, ¿vale? Entonces tenemos que leer la letra pequeña y tener composites que sean estables. Pueden tener una matriz bis-GMA, pero no liberar bisfenol A, porque no tienen ni TETMA, ni EGMA, ni bis-DMA, es decir, ninguna otra sustancia que cause la hidrólisis de esa matriz, que es lo que hace que tenga una liberación de bisfenol A con las consecuencias en el organismo que ya pues sabemos. Opciones tenemos estas si queremos usar composites, digamos, tradicionales, pero hay alternativas a estos composites, como lo son los siloranos o las hormoseras, ¿vale? Los siloranos son materiales restauradores porque no tienen una matriz de composite que se utiliza tradicionalmente en el sector posterior. Ellos están hechos para estar en el sector posterior. Es la unión de un grupo de los oxiranos y los siloxanos, que son materiales que se han utilizado en la industria en zonas que requieren carga. ¿Por qué se le ocurrió a alguien usarlos en odontología, específicamente a 3M? Porque resisten mucho la carga y porque no contraen. Porque no contraen. Químicamente son estables, tienen una forma de anillos que abren y cierran y la contracción de polimerización se ve reducida al 0%. O sea, no hay contracción de polimerización con los siloranos. ¿Qué pasa con los siloranos? Que son totalmente antiestéticos. No podemos hacer restauraciones estéticas, restauraciones anteriores con un silorano, pero bueno, sí podemos hacer restauraciones posteriores, incluso modificaciones del plano oclusal con ellos, y tenemos la seguridad de que no va a haber un problema de disrupción endocrina porque no hay liberación de un bifenol A, porque no tienen una matriz BIGMA, son siloxanos y oxiranos, o sea, son familias totalmente diferentes, ¿vale? Tienen, por supuesto, su propio primer y su propio bonding, porque ellos no son compatibles con las demás cositas que tenemos en el cajón. Si tenemos que trabajar un sector anterior, tenemos la opción de los hormoseras. Los hormoseras son materiales restauradores totalmente de base cerámica, que no tienen bisma, no tienen tecma, no tienen ESMA, ¿vale? Y por lo tanto su biocompatibilidad es muy buena, además de su estética, ¿vale? Entonces tenemos opciones rehabilitadoras que nos da la odontología convencional, que nos permite seguir siendo integrativos y respetuosos de la salud de nuestros pacientes. Además de eso, tenemos materiales fresados. Los materiales fresados son fantásticos. A mí me encantan. Me encanta trabajar con los materiales fresados. Porque ¿qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar no solo que no haya disruptores endocrinos sueltos, no solo partículas metálicas, sino que no haya monómeros libres. Los monómeros en odontología, si abrimos el cajón, o sea, salen monómeros pululando por nuestra clínica. O sea, porque muchísima reacción de los materiales que tenemos son de polimerización, con la consecuente liberación de monómeros. Hay monómeros que quedan pues libres como consecuencia de ese cambio de estado del material. ¿Y cómo minimizamos esto? Pues utilizando bloques que ya el material esté en su estado final, ¿vale? Entonces, esos bloques que fresamos con el sistema de CAD/CAM ya están en su estado final mayoritariamente. Tenemos aquí pues muchos bloques aquí en la parte de la izquierda de la pantalla que nos permiten trabajar el material en su estado final. Prácticamente encima de esto luego lo que hay es un brillo y un pulido. Si ya él ha hecho su reacción, ya no hay una liberación de monómeros, ¿vale? ¿Qué pasa también? Pues las cerámicas dentales son excelentes, excelentes, y cada día van mejorando. Cada día van mejorando. Tenemos cerámicas feldespáticas, disilicatos de litio, feldespatos reforzados y la zirconia. Podemos rehabilitar a nuestros pacientes con una estética óptima y con un alto pulido que evitará acúmulo de placa, que nos hará evitar lesiones inflamatorias a nivel de la encía. Una de las cosas que creo conveniente que siempre tengamos en cuenta es que las superficies tienen que quedar altamente pulidas para evitar procesos inflamatorios a nivel de la encía. Fanny por allí
nos habló un poco de herramientas naturales que también podemos utilizar y cómo no, tenemos que poner estos materiales nuevos al servicio de nuestra odontología integrativa, buscando la salud de nuestros pacientes. El hecho de que estos materiales tengan un respeto por el antagonista con un desgaste mínimo, nos da una estabilidad oclusal, lo cual redundará en una estabilidad de la postura de nuestros pacientes. El hecho de que estos materiales tengan un alto pulido, un alto brillo, implica que el acúmulo de placas será menor, por tanto los problemas periodontales los minimizaremos y minimizaremos las inflamaciones de nuestros pacientes. Además de eso, pues tenemos opciones de materiales fresados e inyectados, el reemplazo de las prótesis de nuestros pacientes, nuestras prótesis metálicas, metalacrílicas que liberan monómero, las podemos hacer con materiales fresados o inyectados, tomando impresiones convencionales o escaneando, como sea. El hecho es que el mercado dispone de alternativas removibles que nos permiten reemplazar estructuras metálicas. Eliminamos de la boca del paciente esqueléticos de cromo cobalto que sufren procesos de oxidación, de corrosión y de liberación de estructuras de metal, productos del uso y del desgaste. Quitamos monómeros de los acrílicos y de los dientes que continuamente se están desgastando y están siendo liberados en la boca del paciente y los sustituimos por unos materiales inyectados o unos materiales fresados, ¿vale? Que podemos hacer estructuras removibles perfectamente. Podemos reemplazar también con implantes de circonia. La circonia es un material innovador, bien lo decía Judith, no se justifica el uso de implantes de titanio teniendo implantes de circonia que funcionan muy bien con una casuística alta, siguiendo siempre las indicaciones, ¿vale? No es cuestión de polemizar ni entrar en polémica con nadie, pero sí que tenemos que recordar que la osseointegración del titanio se da por un proceso de oxidación y un consecuente proceso inflamatorio crónico. Si a eso le unimos el hecho de que hagamos mal la prótesis, mea culpa nuestra, y dejemos unos pegotes de cementos por todas partes, tendremos procesos inflamatorios crónicos, con lo cual podemos utilizar un material perfectamente compatible como es la circonia. O sea, da gusto ver una encía alrededor de un muñón de un implante de circonia, una encía perfectamente sana, eso da gusto trabajarlo realmente, al igual que las fundas. Los que hacemos fundas de circonia, pues perfecto, tanto que hagamos unas preparaciones convencionales como preparaciones verticales con BOP. La circonia nos da una biocompatibilidad excelente con la encía.